Regresamos hoy con el segundo programa dedicado a los precios en la tarea ordenamiento. De la semana anterior, recuerdan, quedaron pendientes varios temas, con ellos vamos a comenzar y después en un segundo momento les traigo las principales preocupaciones que fueron enviadas a nuestro correo electrónico y a través de todas las vías de comunicación con este equipo. Ya comenzamos, los precios en Hacemos Cuba. Buenas noches. Recordemos cuáles fueron los temas pendientes de la semana anterior, por ahí vamos a comenzar, aquí los tengo, los comparto con ustedes inmediatamente. Veamos de qué se trata. En primer lugar, habíamos preguntado qué precios determinan las autoridades locales, si en estos precios es donde existen los mayores aumentos. ¿Por qué? Existen muchas diferencias de precios entre las provincias del país, estos que determinan las autoridades locales. La solución podrá ser entonces regular los mismos precios para todo el país. La viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, con nosotros. Bienvenida una vez más. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Le propongo comenzar por aquí porque sí, ahí exactamente nos quedamos. ¿Qué precios son los que determinan las autoridades locales, viceministra? Los precios que determinan las autoridades locales son los que denominamos precios descentralizados, que están más vinculados a las actividades que se realizan en cada uno de los municipios del país. Desde etapas anteriores a la tarea de ordenamiento han estado descentralizados a ese nivel los precios de los servicios gastronómicos de las instituciones estatales y la regulación de precios topados para algunas de las producciones que realizan los trabajadores por cuenta propia. Específicamente, en el marco de la tarea de ordenamiento, estas facultades se amplían, existen mayores facultades para los gobiernos locales, concretamente para los gobiernos municipales, y todo el servicio gastronómico estatal se ratifica descentralizado a este nivel y además se fija la normativa para la descentralización de los precios que corresponden al trabajo por cuenta propia, que está determinado en cada una de las localidades para las principales producciones agropecuarias, para los principales servicios a la población, que incluye los gastronómicos, en las cafeterías, en las modalidades más económicas, en algunos casos también en las pizzerías, y está descentralizado también a los gobiernos locales algunos de los servicios que se brindan en instalaciones estatales, como centros deportivos, culturales, que también tienen adecuaciones acorde a las condiciones de que existen en cada uno de los locales. Existen muchas diferencias de precios entre las provincias del país. Esas facultades, los gobiernos, las autoridades de los territorios la han interpretado de la misma forma. ¿Podemos decir que son más o menos similares los precios que determinan los territorios? Sí, en condiciones de la tarea de ordenamiento hay varios elementos que se actualizan bajo principios. Y dentro de los principios con los que se descentralizó la facultad a los gobiernos locales para la formación de determinados precios del trabajo por cuenta propia y de todas las modalidades de oferta de servicios a la población por los sistemas de gestión no estatal, están los productos agropecuarios y están también los servicios gastronómicos en las diferentes modalidades y otros servicios que se definió como principio que crecieran entre 2 y 3 veces, en este caso hasta 2 veces los productos agropecuarios y hasta 3 veces los diferentes servicios que se brindan a la población. Por tanto, sí hay una diferencia en términos de importe, pero no así de crecimiento en veces, porque el tipo de producto, las condiciones del servicio pueden haber sido diferentes en una provincia, en un municipio, respecto a otra región, y lo que se tiene como elemento básico para su aprobación por el gobierno local es un límite de crecimiento. Y se ha tratado de fijar acorde a los principios de negociación que tiene en esa localidad el grupo de trabajadores por cuenta propia y la convocatoria que ha hecho el gobierno local para definir la mejor prestación de servicio a la población. Como resultado de esa explicación que usted nos ha dado, yo vuelvo a la misma pregunta, ¿existen diferencias entonces entre unas provincias y otras? Sí existen. Muy grandes las diferencias. Existen diferencias, en general no son diferencias marcadas. Hay algunos servicios que no son regulados por toda
las provincias, por todos los municipios. Por citar un ejemplo, puede que en alguna provincia se haya fijado la tarifa de los servicios de actividades de la construcción y en otras provincias no se han fijado y se han dejado a una negociación directa de los trabajadores por cuenta propia variantes son correctas. Con sus consumidores. Ambas variantes son correctas. Los gobiernos locales tienen la facultad de fijar topes en aquellas producciones y servicios que consideran que tienen un mayor impacto en la población. Y reitero, el punto de partida es muy importante e interesante para hacer una evaluación de comparación, porque puede estar creciendo 2 veces un servicio gastronómico en una pizzería y haber tenido una pizza de determinado forma y gramaje, haber tenido un precio anterior de 10 pesos y hoy estar en 17 y cumple el requisito de crecimiento de menos de 3 veces el servicio gastronómico. Sin embargo, puede en otra localidad desde una etapa anterior estar en 15 pesos el precio de ese producto, quizás con otro gramaje, con otra característica, pero entonces ya no estaríamos viendo las mismas cifras, 17, quizás 30, pero está desde el punto de partida de su origen, como era antes de la tarea de ordenamiento. ¿Será más efectivo regular todos los precios para el país, los mismos precios para todos los productos, y no estuviéramos ahora en este debate de si en un territorio el precio está por encima de otra provincia del país? Bueno, por principios, en la modalidad de la política de precios en general y concretamente en la tarea de ordenamiento, se avanza la descentralización de precios. ¿Qué precios quedaron centralizados? Lo comentábamos en la semana anterior. De los servicios y productos que tienen un mayor impacto en el consumo de la población, son regulados centralmente y hacen que todos los consumidores de cualquier región del país tengan acceso a un mismo precio para esos productos y servicios. En el caso de una regulación para otros precios que están en la modalidad de precio descentralizado a las localidades, no resultaría factible, porque no estaría a tono con las condiciones específicas de producción, de consumo, hasta de tradiciones de las localidades, que saben las preferencias de los consumidores y también las características de los costos de la producción. No es lo mismo consumir un producto en el lugar donde se produce que otro que se consuma en un lugar donde ha tenido quizás que recorrer kilómetros de distancia entre el productor y ese consumidor final. O sea que la regla es la descentralización, que los precios se fijen más cerca del lugar donde se van a consumir. A realizar su... Y la excepción sería estos productos que el país prioriza como el mismo precio a nivel nacional. A nivel nacional, como tenemos en los productos que se sirven, reiteramos siempre, de la canasta de abastecimiento de alimentos normados, productos esenciales de aseo, tanto de los que se comercializan en la red de tiendas del Ministerio de Comercio Interior, como las propias cadenas de tiendas que tienen en las líneas económicas para todo el país el mismo precio en esos productos. La electricidad, hay muchos ejemplos de precios centralizados, pero la tendencia sería siempre a que todas las demás producciones y servicios se descentralicen y se fijen en el nivel donde se ejerce la actividad, en este caso en el gobierno municipal. Vamos dejando camino abierto para una posible intervención futura suya, de otras autoridades del Ministerio de Finanzas. A pesar de lo que usted está diciendo, que el camino es la descentralización y la lógica parece muy oportuna que siga el país, las personas opinan que los mayores aumentos están en esas decisiones de las autoridades locales y pudieran existir en este sentido, en esos aumentos, algunos que no son los más apropiados o que no siguen las reglas dictadas por la dirección del país en la tarea de ordenamiento. Entonces, si la decisión se mueve a los territorios, pudiéramos pensar que la decisión debe ser cada vez la más apropiada, la más ajustada a las condiciones reales, porque si no es así, tratando de descentralizar podemos crear un problema para la población. Claro, todo proceso de descentralización tiene que ser acompañado de la correcta exigencia del cumplimiento de sus reglas. Insisto en lo que usted señalaba, es imprescindible que ante un proceso de descentralización de precios y de cualquier otra actividad
se vele por el cumplimiento de las reglas con las que se han determinado esas facultades. Y en eso es que nos encontramos inmersos por la propia definición del papel rector del Ministerio de Finanzas y Precios, que nos corresponde desarrollar ese control y esa exigencia. Aquí estamos viendo imágenes del gas, del proceso para la producción del gas manufacturado, y eso ya nos va a mover inmediatamente a varios de los temas que se han generado tras su presencia de la semana anterior. En relación a este tema del gas manufacturado, existen preguntas y existen también de otros temas que ya le voy a mostrar. Tenemos pendiente lo que tiene que ver con el decreto, la aplicación del decreto, vamos a dar eso para el final del programa, y avancemos entonces hasta los temas que se generaron de la semana anterior. Un tema tiene que ver, viceministra, con las reglas que se siguen para modificar los precios cuando se generan opiniones. O sea, se determinó este precio, se informó, se sabe que esto ha ocurrido con la electricidad, esto ha ocurrido con varios productos, con los medicamentos. Comienzan a generarse opiniones, ustedes imagino que hagan determinados cálculos y se produce un nuevo precio que baja. Las preguntas serían, bueno, ¿qué reglas son las que aplican una vez que tienen las opiniones de la población? ¿Son las mismas reglas para determinar ese primer precio que generó un estado de opinión? ¿Existen límites? ¿Ustedes tienen límites a la hora de reducir esos precios? ¿Cómo lo están haciendo? Por favor, vamos a movernos en ese ámbito. Correctamente. Uno de los aspectos que se ha estado insistiendo en el desarrollo de la implementación de la tarea de ordenamiento es en la necesaria atención a las preocupaciones que puedan surgir tanto de la población como de las entidades económicas. Y en ese sentido, pues los ajustes que se han realizado en materia de precios, desde las normas emitidas con precios centralizados y con la fijación de precios en otros niveles descentralizados, pues han tenido que cumplir con las mismas reglas o principios que se aprobaron para la tarea de ordenamiento. Ahora, esto que usted explica está dentro de determinados límites. Cuando establecen un precio, se generan opiniones y ya se sabe que se va a producir un cambio. Hay un porciento mínimo o máximo. Digamos, imagino que el precio de determinado producto es 10. Bueno, van a bajar el precio. Yo puedo tener claro que no va a ser la mitad, que va a ser el 25%, el 30%. ¿Cómo entender mejor esto, viceministra? Si hay un límite, en primer lugar es conceptual. Sí existen, mencionábamos los principios con los cuales la tarea de ordenamiento hizo la actualización de los precios, que ante todo, por el proceso de la devaluación, tiene que arrastrar a los costos de la producción, los costos que representan los consumos de mercancías importadas. Con la tasa de cambio de 1/24, como es lógico, se encarecen producciones y servicios y se trasladan al consumidor en la mayoría de las ocasiones porque estamos también en presencia de una transformación, de eliminación de subsidios y gratuidades indebidas. Y de esos subsidios eliminados hay un conjunto de producciones que entonces reflejan los precios tal cual se demanda desde sus precios de producción o lo que denominamos precios mayoristas. Pero esta transformación o ajuste, esa forma de velar por lo que preocupa a la población también tiene mucho que ver con qué segmento de la población puede resultar afectado, si es un segmento de la población que quedaría en condiciones de vulnerabilidad, si es preferible entonces identificar a las personas con los requerimientos de atención por la vía de brindarle el servicio a la persona de manera directa, darle la atención desde la asistencia social, lo que hemos denominado la protección que tienen las personas vulnerables en esa condición de subsidio a personas y no a productos, porque la generalidad de los consumidores pueden llegar a consumir a los precios que reflejan los costos reales de la producción. ¿En todos los precios pueden existir modificaciones, sí o no? ¿En todos los casos? Todos los precios han sido estudiados al detalle antes de ser formulados y tenemos precios centralizados, reitero, y precios descentralizados. Cuando hablamos de ajuste, hemos hablado en los medios de difusión masiva, hemos estado fundamentalmente dando la explicación de lo que impacta en toda la población, que son los precios centralizados, pero también se han realizado ajustes en las determinaciones de precios de las diferentes localidades. Pero sí quisiera acotar de que no es que estemos esperando una transformación de todos los precios, porque han sido formados por determinada metodología, por mecanismos que permiten que se asimilen en el proceso natural de actualización de las producciones.
Otra de las preocupaciones tiene que ver con el gas manufacturado, viceministra. Quisiera ver algunas de esas preguntas que hemos resumido aquí. ¿Qué están opinando las autoridades? ¿Qué soluciones se pudieran estar brindando? ¿Cuáles son las preocupaciones de la población? Comentario general sobre este tema. Bueno, en general el gas manufacturado es también un servicio que antes del ordenamiento monetario era subsidiado. La población consumidora de gas manufacturado recibía en ocasión del servicio metrado a razón de 7 centavos por cada metro cúbico consumido. Y en los casos de las estimaciones por no disponer de metro contador, 11 centavos por metro cúbico. Por tanto, una tarifa actualizada bajo los costos reales que tiene el desarrollo de esta actividad. En esta actividad se ha estado ejecutando un importante proceso inversionista. Es importante también irnos transformando hacia el consumo de gas manufacturado en la medida que las redes puedan estar disponibles, abarcar un mayor nivel de población con este servicio. Y en esa actualización de precio la tarifa es 2.50. 2.50 bajo los criterios de consumo que mencionaba, que equipara también con otros consumos como el de la electricidad o el del gas licuado o del petróleo o el consumo de querosene y alcohol para el precalentamiento en el caso de las cocinas de querosene. Hay tarifas que resultan excesivas. Las facturaciones que se han recibido en varios núcleos que se han dirigido a nuestro sitio, acá en el propio programa, los objetivos de aclaración, este es uno de los temas que ha surgido y hasta este momento hemos estado profundizando que tiene mucho que ver con los criterios de medición de el consumo. O sea, este servicio debe tener, como el servicio eléctrico, una forma de medición por la lectura del metro contador en los servicios que están metrados y también una revisión o actualización, si lo merece, de los estimados de consumo que tiene la población. En algunas ocasiones, en semanas anteriores, nos habían llegado quejas sobre este tema. Los compañeros de la empresa y de la propia dirección del Grupo Empresarial CUPEC estuvieron evaluando las condiciones y en algunos casos eran errores en la lectura. Por tanto, los consumidores, primero, he visto también en la televisión que se ha divulgado la forma de la autolectura que puede hacerse en el caso de los metros en cada núcleo familiar para poder valorar que se está midiendo correctamente el consumo y hay que ahorrar también. Este es también un combustible costoso para el país y tenemos esa tarea de que toda la combinación del consumo del combustible, pues por supuesto debe medirse con racionalidad. Vamos a otro tema que tiene que ver con los campesinos, viceministra. ¿Cuáles son las principales opiniones sobre los precios para el sector campesino del país? Principales modificaciones a partir de las opiniones, ya sabemos, se ha dicho en fecha reciente, se ha modificado la tarifa eléctrica, entre otras, vendrán nuevos cambios, tal vez en 3 minutos, grosso modo, la respuesta de estas preguntas y, por supuesto, dejar abierto el camino para una explicación mucho más en detalle, teniendo en cuenta la importancia del sector campesino en el país. Sí, bueno, este sector estratégico en el programa de producción de alimentos, que es prioridad número 1 en la estrategia económico y social del país, pues ha tenido ya un conjunto de adecuaciones que vienen asociadas fundamentalmente a los precios de los insumos y a las posibilidades de ofertar los insumos que se requieren en las diferentes producciones. Primero se produjo un intercambio con productores seleccionados en todas las provincias del país. La ministra de Finanzas y Precios con otro grupo de directivos de otras instituciones participaron el pasado lunes en la mesa redonda informando de las actualizaciones que se realizaron. Hay modificaciones al precio del arroz. La producción de arroz está limitada no solo en los insumos, sino también en las posibilidades de poder disponer a tiempo de algunos de los productos básicos para esas producciones. Y hay elementos muy costosos por las infraestructuras existentes para el servicio de aviación, que es beneficioso para los niveles productivos altos, pero que resulta costoso. La aviación tiene consumos altos en combustibles, etcétera, y se hicieron adecuaciones tanto en los precios de estos servicios de aviación, electricidad y agua, como también en la adecuación de un mejor precio
al productor a 6.920 pesos el quintal de arroz cáscara húmedo. Estas adecuaciones también tienen otras transformaciones que hemos ido viendo con los productores, como el acarreo de la leche, la puntualización de los kilómetros a recorrer y la tarifa a pagar por la empresa láctea, y creo que de impacto hacia todos los productores está la adecuación de la tarifa eléctrica. Tarifa que tiene una disminución respecto a lo inicialmente diseñado, de una disminución de cerca del 30%. Una tarifa que podía estar en 2.52 en la modalidad del diseño de la tarea de ordenamiento, o sea, esa que fuera aplicable a partir del 1 de enero, ha sido actualizada para los productores agropecuarios, y en el caso de una tarifa de media tensión estaría en 1.82 centavos. O sea, hay una disminución de un 71%, de hasta un 71% del valor total de la... Y con esta pregunta me quedo con la idea que explicaba antes, de cumplirse las reglas que tienen que ver con los cambios, las transformaciones, evidentemente vendrán nuevos cambios. Minutos finales para la cuestión del decreto. Vamos a ir hasta la página web del Ministerio de Finanzas y Precios. Aquí ellos mismos tienen una especie de reseña que tiene que ver con este famoso decreto 30 del año 2021 de las contravenciones personales. Vamos a avanzar en la página, por favor. Objetivo del decreto fue enfrentar las conductas de indisciplina y descontrol en materia de precios, de tarifas. Tiene como objetivo establecer contravenciones personales. Esto estaba regulado antes por una norma del año 97, se precisa cuáles son las contravenciones a las regulaciones de los precios y las tarifas, y multas que van desde 2.500 hasta 15.000 pesos. Las preguntas que nos hace la población, viceministra, vamos a verla en relación al decreto. ¿Cuáles son las principales dudas que se están generando? Tienen que ver con si son excesivas o no estas multas. ¿Son justos a la hora de aplicar este decreto aquellos que están facultados para hacerlo? ¿Están disminuyendo las violaciones en Cuba después que se aplica este decreto? ¿Qué participación tiene la población? ¿Existen mecanismos para que aquellos que han sido multados puedan reclamar? Además de este nuevo decreto, ¿existen otros mecanismos? Nos queda poco tiempo. Quisiera, por favor, brevemente la respuesta a cada una de ellas. Bueno, en el decreto se persigue un objetivo, que es evitar que existan violaciones de precio. Por tanto, que es justo, es claro de que es justo. Es una protección para los consumidores, para que se le brinden los productos, las mercancías a los precios que correspondan, en las cantidades y calidades según se tiene descrito el precio de cada producto. ¿Son excesivas las multas? Yo diría que son altas las multas. Son importes que representan la magnitud, la gravedad de los hechos en que se incurre. Por eso hay una diferenciación cuando estamos abordando el tema de la detección de un precio abusivo, de un precio especulativo. Por supuesto, allí corresponden las multas de mayores importes, las sanciones más severas, como en todo decreto, en todo enfrentamiento a las violaciones. Es corto el tiempo de aplicación del decreto para llegar a una determinación de que hoy estemos en presencia de una disminución de las violaciones por la existencia y la aplicación del decreto. Solo ha sido aplicado del 1 de febrero en adelante. Se han impuesto las multas en todos los territorios, en unos menos que en otros, pero todavía las acciones de control a los precios minoristas y también a los precios mayoristas no resultan suficientes para los criterios que se acumulan por parte de la población acerca de la insatisfacción que tienen acerca del cumplimiento de los precios. La población, por supuesto, que tiene participación, y hay un elemento que es de manera inmediata y otro que mencionábamos en el programa anterior, que es una evaluación de tendencia. Cuando usted participa en la denuncia de la violación de un precio, identifica en tal lugar se está vendiendo en la unidad X o en el trabajador por cuenta propia que se está ofertando un precio abusivo, un servicio que no cumple la calidad, ahí se puede participar de manera directa. Ese criterio de la población es atendido con la realización de una inspección al lugar y la determinación, que puede ser en ese mismo momento o en un momento posterior, que sirva de vigilancia y rechequeo, porque dista una determinada etapa entre que se denuncia y que se acciona.
pero sirve también de evaluación de las tendencias para cambiar o modificar esa programación de visitas de control que se realizan en las actividades del control de precios. Y reitero, esta participación de la población es vital porque no solo en la denuncia de la actividad concreta, sino también en las posibilidades de valorar esas inquietudes que existen acerca de un precio que no satisface sus intereses, que mencionaba que puede ser también que esté un precio correctamente aplicado, pero que no satisface al consumidor. ¿Existen mecanismos para que los multados reclaman siempre ante el jefe superior a la autoridad que le impuso la multa? No solo se imponen estas multas por las direcciones de finanzas y precios o por las direcciones integrales de supervisión, sino también por la Policía Nacional Revolucionaria, por la actuación de los inspectores de transporte, los inspectores de las direcciones de comercio. Hay varias actividades que en su control realizan también la comprobación de precios y en todos los casos existe la capacidad de la autoridad para la revisión de la reclamación de los que tienen sanciones, en este caso multas por violaciones señaladas. Y además del decreto, y siempre destacamos que es imprescindible, que no es solo el control para la aplicación de una inspección. Ante todo es el control que se realiza desde las autoridades, desde las administraciones, para el cumplimiento de lo que se está obligado a hacer, de lo que corresponde en materia de protección al consumidor, de calidad de la prestación del servicio, y que tenemos obligación todos de velar por su cumplimiento con independencia de que exista un órgano facultado para hacer inspecciones y detectar violaciones. Creo que el control popular y el control integrado de toda la sociedad parece ser la solución más oportuna. Quiero cerrar este segundo programa con su presencia con una pregunta que tiene que ver con el futuro más bien. Estos cambios, viceministra, digamos este momento en el que se da a conocer un precio, se generan opiniones, ustedes realizan un estudio, se modifica, estamos en estos meses iniciales de la tarea de ordenamiento, podemos decir que todo esto va a pasar hasta una fecha, digamos cuando lleguemos al mes determinado, al día determinado de ese mes, ya no habrá más cambios, los precios se quedarán ahí, esta rectificación llegará hasta una etapa, ¿o estamos hablando de un proceso que no tendrá fin, al menos en el futuro inmediato? Bueno, ese carácter de definición de la temporalidad de la tarea creo que marca la idea de la transformación que ocurre en la tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento está en el año 2021, desde el 1 de enero, iniciando su proceso de implementación. Por tanto, en cada uno de los aspectos que esta tarea ha tenido transformaciones, va requiriendo del ajuste, pero todo también tiene principios, metodologías, regulaciones que se van desarrollando de forma natural a partir de que transcurra esta primera etapa y por tanto no vamos a estar en presencia de ajuste sobre ajuste. Vamos a ir pasando al cumplimiento natural, por ejemplo, en materia de precios, de lo que corresponde en la descentralización de precios. Estamos en una época donde se han logrado mejores niveles de producción de un determinado cultivo en una localidad y allí se hacen los ajustes que correspondan al precio de ese producto o de varios productos, si estamos en presencia de una determinada campaña que resulta más beneficiosa o se ha logrado una transformación productiva que es la que estamos requiriendo se realice a través de la transformación de la tarea de ordenamiento y estaríamos entonces en condiciones de brindar mayores niveles de producción y también mejorar entonces en calidad o en precio los productos que se sirven a la población. Pero yo diría que esa preocupación por estar pendiente de lo que corresponda ajustarse, creo que en esta primera etapa la estamos venciendo en función de que también cada una de las personas, sobre la base de los ingresos que tenemos, por el salario, por las pensiones, por los diferentes niveles de ingresos que forman el núcleo familiar, sí, ya vamos adaptando a las condiciones de esos primeros servicios que empezamos a recibir y que vamos viendo cómo ajustar mi consumo de electricidad, cómo ajustar mi consumo de agua y en esa combinación creo que ya estamos en los próximos meses y reitero, la tarea de ordenamiento está iniciándose desde el 1 de enero, estamos en plena etapa
de implementación de la tarea. Gracias por su presencia en esta segunda noche de Hacemos Cuba. No será la última. De hecho, ha sido una jornada muy intensa de comunicación para el Ministerio de Finanzas, con la presencia del viceministro primero bien temprano en nuestra revista Buenos Días, y seguiremos en cualquier momento junto a ustedes. Gracias. El agradecimiento a nombre de todos. Volveremos nosotros la próxima semana con autoridades del Banco Central de Cuba. El papel de los cambios dentro de los bancos en Cuba, o sea, la tarea de ordenamiento y los bancos. Próximo miércoles. Aunque por ahora es todo. Muy pronto regresaremos. Somos Cubavisión. Transmitimos las 24 horas del día con una amplia programación, porque nuestro interés es satisfacer su gusto. Cubavisión va por todos.